Señorita Montijo, siempre un placer, además tener un auditorio con estos compañeros ponentes y con ustedes aquí, pues siempre es algo entrañable para los que estamos en la Cruz Roja, ¿no? En Cruz Roja, cuando hablamos de migraciones, igual que de cualquier otra situación de las personas, hablamos de proteger la dignidad. ¿Por qué? Porque es lo que llevamos haciendo desde hace 150 años. Y con las personas inmigrantes, pues no podíamos ser menos, ¿no? Probablemente muchos de ustedes tienen asociada la imagen de la Cruz Roja, sobre todo en los últimos años, con respecto a las migraciones, a la llegada masiva de personas, generalmente de origen subsahariano, a las costas de Canarias, a las costas de Andalucía, en banderas, pero el trabajo que hacemos en la Cruz Roja con las personas migrantes va mucho más allá, ¿no? Y el fenómeno de las migraciones nos ha llevado a plantearnos una serie de retos a los que tratamos de dar respuesta cada día, que yo voy a tratar de desgranar aquí de forma muy sucinta, y también lo que nos ha enseñado nuestra experiencia de estos 150 años tratando de proteger la dignidad de las personas independientemente de su condición, ¿no? Probablemente, como les decía, aunque la imagen que tengamos esté muy asociada a esa llegada de personas inmigrantes en condiciones realmente infrahumanas, el trabajo de la Cruz Roja va mucho más allá, ¿no? Y comienza, incluso antes, comienza en los países de origen, en los países donde las personas son más vulnerables, donde peor lo están pasando, donde tratamos también de proteger su dignidad con la misma intensidad que tratamos de garantizarles la atención básica, ¿no? Y por otro lado, aquí en España también pretendemos o tratamos de que las personas puedan integrarse y puedan integrarse luchando contra las barreras que suponen el idioma, el no tener acceso al mercado laboral, el no tener acceso a la cobertura de necesidades básicas, y lo hacemos además desde el voluntariado. La Cruz Roja es una organización de voluntarios y de voluntarias, y sin el trabajo que hacen los voluntarios de la Cruz Roja, me consta que aquí, que tenemos una asamblea local en Montijo, lo saben bien, sería imposible llegar a las personas, ¿no? Parte esencial de esas actividades, pues están viendo ahí, van desde el acompañamiento a las clases de castellano, conocimientos del entorno, la atención a personas, a menores, a niños, niñas y menores no acompañados, espacios de integración, calidad en la atención, etc. Como les decía, todo este proceso que empieza mucho antes de lo que vemos en la tele a golpe de titular, cuando desgraciadamente se convierte en noticias porque antes de llegar una persona han llegado 50 de golpe. Antes de la salida, en los países de origen, la Cruz Roja está desarrollando desde hace años distintos proyectos de desarrollo que tienen mucho que ver, como les decía, con el acceso al agua potable, con el acceso a la alimentación, a la vivienda, con la promoción de la economía local, que al final es lo que hace que la gente salga de su casa. Es decir, todos nacemos en un sitio, por el azar que nos da el destino, y nuestra tendencia natural es desarrollar nuestra vida en el sitio donde nacemos, ¿no? De donde nos sentimos y al que estamos arraigados. Cuando lo has perdido todo, cuando no tienes ninguna razón para estar allí, tratas de buscar tener una vida medianamente digna donde sea. Y si eso está a 8.000 kilómetros de tu casa, pues emprendes un viaje, a pesar de los riesgos que haya, para irte a cualquier otro sitio. Por otro lado, en el país de destino, es decir, cuando las personas llegan a España, también desarrollamos un amplio proceso de atención a las personas inmigrantes, y luego trabajamos en colaboración con otras organizaciones sociales, con las administraciones, tanto en los países de origen como en los de destino, para tratar de dignificar la vida de las personas, ¿no? La intervención en España, que comienza cuando llegan, es lo que ustedes ven en la tele muchas veces. Habla pues de la primera acogida, de los centros de atención a inmigrantes, programas para el empleo, restablecimiento de lazos familiares, búsqueda
de contactos que ya tienen en España, menores que vienen no acompañados, sensibilización, abogacía, defensa de los derechos de las personas inmigrantes e incluso hace unos años, en 2006, impulsamos una fundación, la Fundación Migrar, donde gracias a la Cruz Roja y Correos hay otras organizaciones y asociaciones de inmigrantes tratamos de facilitar la vida a las personas y van en esa primera asistencia, pues desde esas ayudas básicas, el que tengan una atención sanitaria, el que las personas que llegan puedan estar en un sitio, que se les cubran sus necesidades básicas y demás, como vemos en algunas de las fotografías. Después hay una recepción inicial donde se hace esa primera acogida, se prestan los servicios y se desarrollan distintas acciones en los centros de estancias temporales para inmigrantes. Por encima de esto, además de esto, para la Cruz Roja hay una cuestión que es fundamental y es el acceso al empleo, porque el acceso al empleo sí que permite la integración, sí que permite la autosuficiencia de las personas y sí que permite que todo ese proceso de integración se desarrolle. Todo lo que hemos comentado, perdón, del reagrupamiento familiar con los menores y además en los últimos años, después de la crisis del 2005 y especialmente este año, hemos recibido a muchos menores de origen subsahariano que requieren una protección especial. Si los menores en nuestro entorno más cercano ya requieren una protección especial, cuando vienen de otros países la situación de desamparo en la que se encuentran es mucho más. Y hay otra parte importante que desarrollamos, que es la de sensibilizar, la de hacer lo que nosotros llamamos, o ahora se llama en términos políticos, la diplomacia humanitaria, o toda esa labor de abogacía, de sensibilización, de buscar aliados, porque esta es una tarea no solo de las organizaciones, no solo de las asociaciones de inmigrantes, de la Cruz Roja, de Cáritas, de la Administración, ¿no? Es una tarea del conjunto de la sociedad, sobre todo porque vivimos en un país donde el 12% de la población, de los 47 millones de habitantes que tenemos en España, en torno al 12% son personas extranjeras, ¿no? Y que están aquí, integradas con nosotros y en forma parte de nuestra sociedad, ¿no? Campañas como esta que ven ahí de Aprende a mirar de cerca, o en realidad no tiene gracia, que tiene mucho que ver con la lucha contra los estereotipos de las personas inmigrantes en el acceso al mercado laboral, son para la Cruz Roja prioritarias en esa lucha a favor de la dignidad de las personas, ¿no? Y en ese trabajo en red, pues, trabajamos con el Consejo de Promoción de la Igualdad de Trato en la Unión Europea, en Red de Antenas contra la Discriminación, en la Red Española contra la Trata y el Tráfico de Seres Humanos, Plataforma de Cooperación de las Cruces Rojas Europeas, Consejo Europeo de Refugiados, el Foro Nacional para la Integración de los Inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y en los últimos años también hemos desarrollado, junto con la Administración, con el Gobierno Central, un programa de retorno voluntario, ¿no? Para facilitar a aquellas personas que así lo deseaban volver a sus países de origen después de una estancia en España. Todo este trabajo, que como decía, por el tiempo que tenemos explicado muy sucintamente, pero aquí sí me voy a parar más, nos lleva a hacer una serie de reflexiones. Toda esta experiencia que los voluntarios y las voluntarias de la Cruz Roja han adquirido en los últimos años trabajando con personas inmigrantes, nos llevan a tres conclusiones que entendemos que son importantes, ¿no? La primera es que emigrar, moverse, en esto que hemos dado en llamar aldea global y en un mundo en el que hoy estamos aquí en Montismo, pero podemos estar interactuando con personas en Estados Unidos o en Sri Lanka o en Mozambique, es un derecho y una opción de las personas para mejorar sus condiciones de vida. A pesar de los riesgos que conlleva en muchas ocasiones ese proceso migratorio, especialmente las personas que están en situación irregular, las que son víctimas del tráfico, de trata de personas, los menores, entendemos en la Cruz Roja que emigrar es un derecho del ser humano. Y luego también que para atender o para dar cobertura, para poder ayudar y proteger la dignidad de las personas que emigran, hay que trabajar todo el ciclo. No basta con que cuando alguien llega a España, cuando alguien llega a Extremadura, le atendamos, le demos cobertura a sus necesidades básicas, que está muy bien y hay que hacerlo, sino que hay que trabajar todo el ciclo, es decir, hay que trabajar en el origen, hay que trabajar en los países
del sur, en los países donde hay tránsito de personas y también en el país de destino, ¿no? Con asistencia humanitaria, apoyo psicosocial y sobre todo la integración sociolaboral. En definitiva, si lo que queremos es proteger la dignidad de las personas, si lo que queremos es salvar vidas, lo que tenemos que hacer es cambiar mentalidades. Y si con acciones como esta o cualquiera de las que hemos visto aquí hoy lo hemos conseguido, lo hemos aportado un granito de arena, en la Cruz Roja al menos nos damos por satisfechos. Y ahora ya la tarea es de ustedes, ¿no? De cambiar la mentalidad. Y poco más. En el año 2006, remontándonos al año 2006-2007, se trabajaba desde servicios sociales porque se recibían muchas demandas, diversas demandas de forma directa o de forma indirecta de necesidades que tenían la población inmigrante. La primera necesidad con la que nos encontrábamos siempre era que estas personas no tenían su situación regularizada en el país, no había una regularización administrativa. Ese era el primer tema que teníamos que empezar a trabajar, y una vez que ese tema se solventaba, comenzaban a aparecer otro tipo de necesidades como podían ser la vivienda, el empleo, el acceder a los recursos de la comunidad, como los servicios sociales, como los servicios sanitarios, los servicios culturales, la escolarización de los hijos, etc. Esta población tenía un agravante, y el agravante muchas veces era el idioma, era que no tenían unas personas de acompañamiento, que no tenían ese apoyo que tienen las personas de la localidad, se encontraban solos y se encontraban con más dificultades. Por ejemplo, las mujeres accedían al trabajo normalmente a trabajos de tipo de cuidado de personas mayores, de cuidado de personas dependientes, trabajando en ayuda a domicilio. El problema que se encontraban, aparte del idioma, era que no conocían las costumbres del país, y los usuarios no querían que una persona que no conociera las costumbres de España, que no sabía cómo elaborar los alimentos, que a veces no conocía ni los nombres de los alimentos, eran un poco reacios, sí que existía marginación en ese aspecto. Entonces, de todo esto surgió la necesidad de trabajar de una forma más organizada. La forma de trabajar más organizada fue a través del programa, el primer programa de inmigrantes de Montijo. Este programa, el primero que se subvencionó fue en el año 2007, era entonces la Consejería de Igualdad y Empleo, estaba cofinanciado con el Ayuntamiento de Montijo, en parte que era un 20%, ponía el Ayuntamiento y el resto la Consejería. Entonces se empezó a trabajar desde ahí, de una manera ya más organizada, con unos ejes de actuación claramente definidos. Por ejemplo, el eje de acogida, desde el eje de acogida pues se trataban temas era una información, valoración y orientación hacia otros recursos. En este aspecto, los técnicos que trabajaban, que eran un trabajador social, un mediador intercultural, y además era inmigrante, y otra persona que trabajaba en empleo, que era un orientador laboral. Entonces, a través de estos técnicos se empezó a tratar ese tipo de ejes, ¿no? El eje de acogida lo llevaba el trabajador social, que además descargaba mucho al servicio social de base, porque era un servicio de información, valoración y orientación, nos llegaba ya la gente un poco más filtrada. Luego el orientador laboral pues, se encargaba de hacer ejes de unos itinerarios de inserción laboral, una formación. Por ejemplo, también había muchos inmigrantes que tenían titulación, pero la titulación no estaba homologada, o sea, en España no tenían titulación. Y el mediador intercultural, pues esa figura que era muy importante, que era entre los inmigrantes y la población de Montijo, la mediadora. Entonces, por ejemplo, el tema de vivienda también era un eje que
se encontraban muchas veces con muchas dificultades a la hora de alquilar un piso, porque, claro, eran personas que llegaron a la localidad, que no tenían una referencia, y los propietarios de los pisos pues tenían sus dudas y si esta persona va a tener medios económicos para pagarme el alquiler o me lo va a cuidar bien o tal. Después de todo eso, pues el programa duró desde el 2007, fue el primero, hasta el 2011. A lo largo de esos años, pues claro, se fue avanzando y se fue haciendo una intervención pues mejor, claro está. En el 2011, ya debido a la crisis, pues se dejaron de financiar estos programas. Mientras tanto, había habido una colaboración mutua, pero mutua, entre la Asociación de Inmigrantes, a la cual ayudamos a que se constituyera. En principio, la asociación, como ha dicho María, dependía de la de Badajoz, de todos iguales, todos legales, y después ya al año siguiente se constituyó de forma independiente, que era la Asociación de Inmigrantes de La Baja. Como había habido ese trabajo y esa colaboración y esa participación, pues un poco el trabajo que se dejó de hacer desde el programa de inmigrantes lo fueron asumiendo ellos, aunque claro, no podía ser de la misma medida. Entonces, bueno, yo quiero agradecer muchísimo el trabajo que han hecho desde la Asociación de Inmigrantes. Veo muchas ausencias, me gustaría que aquí estuvieran muchos inmigrantes con los que hemos trabajado a lo largo de estos años. Y bueno, en cuanto a la Asociación de Inmigrantes, pues por ejemplo hay muchas experiencias, mucho trabajo, muchas acciones de mucho cariño, mucha entrega. Por ejemplo, cuando se celebró el primer día intercultural de inmigrantes de Montijo, que fue en el 2008, en ese encuentro intercultural pues se realizaron diversas actividades propias de cada país, que era una manera de poner una puesta en común de todos los países. Entre ellos, pues talleres de henna, de caligrafía árabe, de degustación de productos típicos, etc. Bueno, también mucho agradecimiento a la Asociación de Viudas, porque sabemos que han colaborado estrechamente con ellas, que muchas veces sin por ellas no hubieran sido los talleres que han organizado. Y con Cáritas y Cruz Roja, pues por supuesto, de quién tiramos nosotros cuando nos encontramos a una familia rumana que le vamos a solicitar una prestación familiar y que necesita que el libro de familia, irse al consulado de Ciudad Real se tiene que ir al consulado de Rumanía en Ciudad Real. Pues claro, tiramos de Cruz Roja, de Cáritas, para que ayude a esa familia, para poder gestionar el viaje o para poder gestionar los pagos. Igualmente con Cruz Roja, con temas de alimentación, hacemos derivaciones pues continuas. Y con el tema de delegación del gobierno, pues a cada 2 por 3 llamando a José María para que nos resuelva pues, muchas dudas que tenemos todavía con el trámite administrativo. En cuanto a... Yo había hecho, lo que pasa es que tampoco me quiero extender mucho, había hecho como un análisis comparativo de la población que había de las personas inmigrantes que estaban empadronados en el 2011 y los que están en el 2014, porque es algo más reciente. Bueno, pues hemos perdido 138 personas de inmigrantes que se han ido a su país. Entonces, en el 2011, por ejemplo, había 489 inmigrantes que estaban empadronados, en el 2014 351. Entre las nacionalidades que más han acusado el retorno ha sido Brasil, tenía 57, ahora mismo en el 2014 y 39. En Ecuador, de Ecuador había 20 y ahora mismo hay 4 en el 2014. ¿Perdona? Marruecos teníamos 76, 73 y ahora 55, Rumanía 135 y ahora 104. Eso la causa, pues bueno, ya sabemos cuál es.
Y luego con el tema de la regularización administrativa hemos estado hablando José María y yo, porque él lo va a explicar de una forma mucho más detallada y mucho mejor que yo, porque por supuesto tiene mucho más conocimiento. Entonces, con el tema de la regularización, nosotros lo que hacemos desde Servicios Sociales son los informes de reagrupación y de arraigo. En este tema, pues el arraigo puede ser laboral, puede ser social, puede ser familiar. Por ejemplo, en el laboral, pues se pide que haya permanecido en España al menos 2 años y que acredite una relación laboral no inferior a 6 meses. En el tema de arraigo social, pues ahí sí entramos nosotros con la elaboración de los informes de inserción social. En este tema, pues es muy importante que la población inmigrante haya colaborado por ejemplo, con la asociación o con actividades de inserción que se realicen en la localidad. Sí que es verdad que muchas veces nos encontramos con que esa colaboración no se realiza todo lo que nos gustaría. No sabemos si porque la población inmigrante trabaja quizá más horas que el resto o a otras horas y no tiene posibilidades de acudir, o no sabemos muy bien, algo falla ahí, no se colabora mucho. Y bueno, en cuanto a la